Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Estamos llegando a todo el país a través de este canal 16 de Claro, Tricón y una amplia red de telecables a nivel nacional. Hoy es martes 25 de enero del año 2017 y la frase de este día dice así: una palabra amable aplaca la ira, una palabra hiriente, por el contrario, aviva el enojo. La memoria histórica pues, nos sitúa en Londres, donde muere un día como hoy el capital del Reino Unido, Winston Churchill, una de las figuras más señeras de la historia inglesa. Fue periodista, corresponsal de guerra, historiador, político y parlamentario, en todas cuyas actividades descolló, pero fundamentalmente se le reconoce por su gran liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a cuyo coraje, tenacidad e inteligencia impidió que Adolfo Hitler pudiera cristalizar su plan de invadir y sojuzgar a Inglaterra. Fue primer ministro del país en 2 ocasiones, mantuvo vínculos muy estrechos con los Estados Unidos y fue un apasionado defensor del imperio colonial inglés. Su gran visión de estadista le permitió anticipar el riesgo que representaba Hitler no solo para su país, sino para Europa, y al término del conflicto mundial prever también la amenaza que para los países capitalistas representaría la Unión Soviética. Fue un historiador prolífico, autor de varias obras monumentales, entre estas La Segunda Guerra Mundial, Historia de los Pueblos de habla inglesa y sus memorias. Ha sido el único primer ministro británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Al fallecer tenía 90 años de edad y su sepelio fue un acontecimiento mundial, donde recibió honores de jefe de Estado y contó con la presencia de decenas de jefes de Estado del mundo entero. Tirando a fondo, seria advertencia, muy de tomar en cuenta los previsores señalamientos que hace el experto español Manuel Villorria, en el sentido de que el gobierno afronta como reto prioritario recuperar el control de las calles. De lo contrario, advierte que República Dominicana pudiera convertirse en un narcoestado. Villorria llama la atención sobre los cuantiosos recursos de que disponen los grandes carteles de la droga, que controlan el voluminoso negocio del narcotráfico, cuyas ramificaciones se hallan presentes en prácticamente todos los rincones del territorio nacional y cuentan con numerosos y en gran medida poderosas complicidades. Al tocar el sensible tema de la corrupción, el especialista español apunta que cuando no se detiene y se conecta con el crimen organizado, el sistema se viene abajo. Y cuando eso ocurre, el Estado pierde su papel, se convierte en un Estado fallido y se pierde el futuro del país. Más clara y contundente no puede ser esta clarinada alerta. Y no puede ser más oportuno el anuncio de que el Ministerio de Defensa está elaborando un plan de seguridad ciudadana. Este, insistimos, es un tema esencial de la más alta prioridad. No se trata solo en este caso de eliminar el miedo de la gente, devolver el sosiego y la tranquilidad a una ciudadanía que vive con el temor de ser víctima de un hecho criminal. Más que eso, como advierte el profesor Villorria, con amplia experiencia y dominio del tema, es impedir que se logre maridaje entre la corrupción pública y privada y el crimen organizado. Ahora bien, en otras ocasiones se han puesto en práctica otros planes de seguridad que lamentablemente no han podido cumplir su cometido, por lo que es de esperar que ahora, en base a la experiencia acumulada de esos fracasos y la debida asesoría de especialistas en esta materia, tanto nacionales como extranjeros, se pueda implementar un plan que pueda alcanzar sus objetivos y garantizar no solo el sosiego público, sino evitar que puedan resquebrajarse las bases de la misma institucionalidad. Los ejemplos sobran y son como espejos en los cuales mirarse. El calvario que por décadas sufrió Colombia, del que todavía quedan fuertes rezagos, y el que ha estado atravesando México, donde el número de víctimas se cuentan por decenas de miles, y en buena parte de su territorio el poder está en manos de los carteles de la droga. 8 planes de seguridad van. 8 planes de seguridad. Sí, pero todos han fracasado. Y ninguno. Todo ha sido pura. Además, para los medios de comunicación. Para los medios de comunicación. Esta es una sociedad que está viviendo bajo el terror, Mario. No sé, quizás ha habido en ese sentido mucha frivolidad, con la finalidad más bien política, de decir vamos a salir del paso. Y entonces han elaborado una serie de planes que después en la práctica no se han concretado. No dan resultados.
Y por otro lado, señor, tenemos a Donald Trump, que no ha perdido tiempo, el electo presidente de los Estados Unidos, en anunciar toda una serie de medidas expresadas durante la sorprendente campaña electoral que lo llevó al poder, cuando apenas hace 4 días que se juramentó en el cargo. Entre esas disposiciones figuran la supresión del programa de salud Obamacare, que pudiera dejar sin cobertura y asistencia a decenas de millones de norteamericanos de modesta condición económica, así como la prohibición de financiar programas de aborto en el exterior. Entre las disposiciones de carácter económico, la rebaja de los impuestos actuales de un 35 y 38% a las empresas y clase media a solo el 15%, la firma de la orden ejecutiva para retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el de la revisión del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Asimismo, reiteró que tomará medidas contra las empresas norteamericanas que decidan establecer fábricas en el extranjero, en cuyo caso les impondrá un fuerte impuesto de importación. En el plano internacional, Trump enfrenta una tensa relación con China comunista por un lado y por otro con la Unión Europea, donde prima la política de libre comercio en oposición a la proteccionista, que será una de las líneas maestras de su política económica y comercial. ¿De Putin no dice nada? ¿Eh? ¿De Putin no dice nada? Bueno, vamos, no, porque ya él dijo que la mira Putin, y hay una realidad. Fíjate, ahora cuando los organismos de seguridad de los Estados Unidos declararon, los jefes declararon ante el Senado, la Comisión del Senado, que efectivamente habían hackeado, el gobierno soviético, ruso, había hackeado, en este caso, pues, todo el sistema informático de los Estados Unidos para favorecer a Trump. El que salió en defensa de Trump fue Vladimir Putin, que dijo que eso era falso. Yo no sé cómo va a resolver eso, porque, mire, en algún momento no se puede ignorar una cosa. Putin está inspirado en afanes imperialistas. Él quiere darle otra vez a Rusia, olvídate del aspecto ideológico, ya eso quedó atrás, pero quiere darle a Rusia nuevamente un lugar de primacía a nivel mundial. Y entonces está haciendo todos los esfuerzos en ese sentido. En algún momento, el expansionismo ruso va a chocar en esto con los intereses norteamericanos. No sé qué va a pasar entonces. Una nueva guerra fría. Bueno, vamos a ver, todo es cuestión de tiempo. Y en relación con las medidas prometidas por Trump y que ya ha empezado a poner en práctica, el calificado historiador y economista Bernardo Vega advierte que las mismas pudieran derivar efectos negativos para el país. Entre estos cita a reducir el flujo de nuevas inversiones de capital estadounidense, disminuir el monto de las remesas y con su restrictiva política inmigratoria aumentar la entrada de haitianos ilegales a nuestro país. Son observaciones muy atinadas y que deben ser tomadas en cuenta. Y vamos a hablar un poquito de pelota. Usted recuerda que ayer hicimos un comentario en relación a que muchos de estos peloteros jóvenes nuestros que saltan de la pobreza a una riqueza extraordinaria, se convierten en millonarios de la noche a la mañana, no están debidamente preparados para administrar esos recursos y no se alocan. Quieren tomarse la copa de todos los excesos para compensar la pobreza de tantos años de una vez. Y el resultado, mira cuál es. Entonces, precisamente en relación con eso salieron unas declaraciones muy interesantes de Nolan Ryan. En relación con el trágico accidente que se refiere, que costó la vida a Giordano Ventura y Andy Murray. El estelar ex lanzador miembro del Salón de la Fama, Nolan Ryan, al lamentar el hecho, señala que el lugar del pelotero es el play y luego su casa. El alcohol, la velocidad y las fiestas son su mortal enemigo. Ryan sugiere que los equipos de las grandes ligas, esto es interesante, debieran establecer cláusulas más fuertes para los peloteros provenientes de países del tercer mundo para normar su vida fuera del campo de juego, así como contratar especialistas en conducta que les permitan reorientar su existencia en sentido positivo. A mí me parece que esa recomendación no tiene desperdicio. Mira, aquí hay academias. Casi todos los equipos de grandes ligas tienen academia en la República Dominicana. Se le está dando, porque la mayoría de esos jóvenes ni siquiera son bachilleros, se le está dando instrucción hasta completar el bachillerato. Se le están dando otro idioma, el idioma inglés, pero además se le están dando buenos modales, a decir buenos días,
buenas tardes, buenas noches, Sí, Ramón, gracias, pero- con permiso. Pero acuérdate de una cosa, los que están en la academia son estudiantes. Ahora, cuando tú le das a uno de ellos un contrato de 4, 5, 6 millones de dólares, un lío que se ha pasado todos los días, lamentablemente, en unas condiciones de extrema marginalidad, ya ahí se desempató, ya ahí no tiene nada que ver con la academia, ya el individuo pasó a otro nivel, y es lo que está planteando él no es en la academia, dice que los equipos de las grandes ligas, a sus jugadores, ya no es en el caso de la academia. Pero eso es lo que están haciendo los equipos de grandes ligas a sus jugadores. Pero, mijo, después que salen de la academia, no es lo mismo que tú estés en la academia de estudiantes, ¿no?, aspirando a un contrato, a que tú salgas ya después de la academia con un contrato de 4 o 5 millones de dólares. Ese es el punto. Pero a mí yo creo que no está mal eso. La cabunda no daña en ese sentido. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos volvemos con el teledebate. Bien, para nosotros es un motivo de mucho placer tener hoy aquí como huésped en Teledebate el destacado jurista, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Juan Miguel, bienvenido, encantado de tenerte por acá. Buenísimo, cada vez que me han invitado. Sí. Don Mario. Usted es parte del Los programa. vaticinos que hicimos de Trump, ganó Trump. Sí. Así mismo. Aquí en Teledebate se vaticinó. Lo vaticinaste tú. Pero Yo no, coincidimos en no el análisis. estaba. Ya vamos a y llegar Mario allá. te hizo el coro. Ya me llegará, pero yo quisiera comenzar preguntando tu opinión sobre la visita que realizó al país el presidente de Haití. Bien. ¿Sabes que el presidente de Haití ha tenido que ganar 3 veces para poder finalmente ser declarado presidente de Haití? Recordemos que él estuvo Y no se ha juramentado y todavía. no se ha juramentado todavía. Sí, pero le están deshierbando el camino para que los abrojos y las espinas, o los carillos, lo dejen caminar sin muchas mortificaciones. De hecho, le llevaron a Guy Philippe antes de que se juramentara como senador. La visita era obligada. Jovenel Moïse, del partido Ted Calais, efectivamente había sido el candidato con mayor proyección en su momento. Jude Celestin era su más cercano contendiente. rival. Pero obviamente Ted Calais era el partido de gobierno. Sí. Se le está llegando a mi candidato. Jovenel Moïse tiene una ventaja, tenía una trayectoria pública de emprendedor, es un hombre que se dedica a la agroindustria, es exportador de banano con éxito. Sus plantaciones están en el norte, en la parte norte de Haití. Y en general es un hombre que goza de buena reputación. Cuando las elecciones fueron denunciadas como fraudulentas, cuando se volvió a hacer otro balotaje, quedó segundo o primero en discusión, ¿verdad? Y finalmente a la tercera es la vencida. Resulta triunfador. Y hay un esquema que él encuentra en curso con el casi año que dura el interregno provisional de José Lerme Priver, el presidente del Senado que ejerció la primera magistratura provisionalmente hasta organizar las nuevas elecciones, que fueron pospuestas incluso hasta por un ciclón, una segunda tragedia. Al final del día, él encuentra unas relaciones entre República Dominicana y Haití mejoradas por el tacto prudente del presidente Priver, que dio muestras de buena voluntad Sí. con la República Dominicana. Obviamente era un hombre que no podía jugar una baraja política porque él no tenía expectativas de ir más allá de la provisionalidad, que se extendió No por se iba- razones de fuerza mayor. No se iba a candidatear, nada de eso. Entonces, el señor Priver deja en curso un ambiente de restallamiento de las desconfianzas que generó el errático proceder del señor Martelly, manchado en el último año y medio de su mandato por denuncias de corrupción que tocaba incluso su propia familia,
de vinculación con casos muy escandalosos de narcotráfico. Enemigo. Y ya lo último, en condiciones de franco robo de recursos. Lo último que se llevó Sí. fue el poco dinero que quedaba. Se lo llevó. Enemigo declarado de la República Dominicana. Bartelí es un hombre, obviamente, con un comportamiento en el que jugó la baraja de la animadversión y de la inconstancia en el cumplimiento de cualquier compromiso, girando en el péndulo del aprovechamiento oportunista del discurso de racismo antidominicano, para drenar apoyos del grupo del Caucus Negro, con el cual se vincula su principal patrocinador político en el hemisferio, que es la familia Clinton. En contrapartida, en contraprestación, obviamente durante el mandato de Bartelí se hicieron concesiones extraordinarias a la señora Clinton y a los allegados de Bill. Y empresas Entre ligadas ellos, a ella. claro, el de empresarios que estaban muy vinculados al financiamiento de la campaña política de la señora Clinton, el caso de la telefónica Digicel. Su propietario es un ciudadano irlandés. Muy honorable. Muy honorable, sí. Y obviamente el señor Soros, George Soros, que financia a través de dos ONGs muy poderosas e influyentes, Open Society, Sociedad Abierta, y Black Lives Matter, Vidas Negras Importan, que hicieron causa común con el caucus negro pro Obama, pro Hillary, y que hicieron mucho activismo en contra de Trump. De hecho, por ejemplo, las últimas marchas que se hicieron en protesta a los actos de toma de posesión del señor Trump, en total habían 102 organizaciones convocantes, pero las más aguerridas, que eran las de mujeres, 56 de ellas son financiadas por el grupo Soros. Es decir, hay un vínculo directo 56. Sí, 56 de esos grupos son financiados por Soros, y están de una u otra manera, o en su membresía, son las mismas personas vinculadas a muchas de estas ONGs, o directamente vinculadas con el financiamiento de George Soros. Y en contrapartida, recordemos que a Soros le compró, es un gran especulador de oro, un paquete accionario considerable de las mineras que tienen concesiones en la isla. Así Entonces se estaba realmente armando una encerrona para la República Dominicana. Nosotros nos salimos debajo de las la patana. de una patana. Muchos dominicanos, incluso líderes políticos, uno no alcanza a entender la escasa visión incluso con la que se comprometieron, en el caso de la vicepresidenta o del presidente Fernández, No tenía las a promover informaciones que campaña quisieron. política, promover sus preferencias, y en el caso de la señora Cedeño, a hacer un spot publicitario. No, y a escribir un artículo Es en el un colmo diario de de intromisión en circulación los nacional. asuntos domésticos en otra nación. Y todavía gana Trump y todavía insiste. O sea, hubo mucha torpeza. Una parte del activismo latino también se extravió. Al final del día, cuando se calcularon los votos de las comunidades latinas, el 30% de las comunidades latinas y negras votaron por Trump. ¿Por qué? Porque son los migrantes legales, Claro. ajenos a la promoción de la migración ilegal, porque esos cumplieron con la ley y, Estaban pagando impuestos y los otros no, y se han estaban abrazado lucrando. el decálogo de la sociedad norteamericana. Son gente que ha migrado legal, que arrima el hombro duro, que se siente norteamericana, han abrazado el credo de la nación norteamericana, que es una nación de inmigrantes. Y en el caso de las comunidades negras, recordemos que los estados más golpeados por las políticas globalizantes impulsadas desde la administración Clinton y la de Obama, pues fueron las que dejaron muchas de estas ciudades y estados industriales, el cinturón industrial del centro de los Estados Unidos, con esos capitales que emigraron a otros países en búsqueda de disminución de costos de producción, Claro. y que dejaron comunidades negras tradicionalmente pobres, más empobrecidas aún.
Entonces, obviamente, encontró en el discurso de Trump esta gente, que era negra y era latina, una parte de ella, un tercio, pues razones para votar republicano. Y bueno, es un inédito pataleo que yo no alcanzo a identificar otras situaciones similares en el pasado, antes de un presidente juramentarse a hacerle oposición y atribuirle cosas que todavía no ha hecho. Sin embargo, el señor pues empezó rápido a cumplir cosas que prometió. Sus órdenes ejecutivas en relación con no financiamiento norteamericano a ONGs que promueven políticas de control de natalidad. Va a dejar algunas ONGs locales muy mal. Mi sentido pésame por familia. Y a gente que ha estado vinculado a eso por mucho tiempo. Bueno, pero el Estado entonces... El lobby LGBT también, de hecho... La página la eliminaron el portal de la Casa Blanca, como el Español también. Y en general vamos a tener una política que va a dar un giro completo, no necesariamente para peor para la República Dominicana. Yo creo que para la República Dominicana no hay grandes preocupaciones, de hecho, creo que habrá alivios. Sí. La gestión del señor Brewster, obviamente contraria al credo de Trump, pues, y que dejó muy deterioradas las relaciones entre el pueblo dominicano y el gobierno norteamericano, el pueblo dominicano, produciendo daños a la imagen del gobierno norteamericano. Pues tendremos probablemente la designación de algún embajador con una visión distinta y que trate de corregir esos roces, restañarlos. Que yo creo que no se va a producir muy cercano. Del mismo modo, yo creo que él haber estado vinculado al sector turístico con un grupo que tuvo un fracaso comercial considerable, con el grupo Capcana, ¿verdad? Sí. Por aquello de los farallones. Sí. Pero él es un hombre que conoce los potenciales de la República Dominicana como lugar de negocio, y aunque tuvo unas situaciones roces con un grupo de empresarial muy particular, lo cierto es que él tiene consejeros cercanos ya designados, el caso por ejemplo de su nominado como jefe de seguridad nacional, es un almirante que llegó a pronunciarse acerca de los efectos catastróficos para la República Dominicana de la migración masiva haitiana y esa deuda también política que él expresó tenía con el caucus haitiano, con la diáspora haitiana, que votó por Trump. De hecho, Bernard Sanzaric, aquel ex senador, sí, yo lo conocí aquí, llegó a hacer discursos en presentaciones en la Florida a favor de Trump, relatando el nivel de intromisión del clan Clinton. Además también porque es una forma de desmontar el desastre que ha sido la intervención de esa familia en la administración de los recursos humanos y ayuda humanitaria. Con tu permiso, Juan Miguel. Yo creo que el pronóstico no es malo. Vamos a hacer una pausa que tenemos que cumplir compromiso comercial y regresamos una vez, ¿no? Bien, volvemos con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón para seguir analizando todos estos importantes temas. Bueno, vamos entonces al plano local, ¿te parece? Claro. El caso de Odebrecht y la marcha. ¿Está acuerdo de quién es usted? Mía. No es mía. Por ahí, verde, estoy identificado. Él no fue a la marcha, ¿sabes? Todo eso de allá antes del... Por enfermedad, sí, pero yo la vi. Por motivo de salud. Por motivo de salud. Siempre hay una excusa. Pero, y en mi casa había una sábana verde mucho más grande que la que tenía. ¿En tu casa? Sí, porque es así. Sí. Tú no estás identificado, tienes que estar identificado contra la corrupción. Pero ese es el Partido Verde. Hay una marcha supuestamente para la contradicción. Sí. Entonces significa que esa marcha será a favor de la corrupción. La de ahora. Y de la impunidad. La que viene. La que viene debe ser.
Digo, no sé, por dialéctica, ¿verdad? Claro, porque aquella era en contra de la corrupción Y la diafanidad, impunidad, y sí. esta es contraria, pues se supone que debe ser a favor de. Tú oíste el comentario. Yo me reía mucho, decía cuando vi la concurrencia masiva, que como era una marcha, una manifestación, que había un conocido senador que iba a dar una conferencia sobre la corrupción. Y No contra, no sobre, que Sobre. había gente que iba a ir con su libreta a tomar nota, porque se iba a explicar bien cómo era la cosa. ¿cómo será corrupto? No como el asunto bien. Bueno, pero Repita que por lo menos fue discreto. No dijo contra, sino sobre. sobre. Sí. ¿Y qué hizo entonces? ¿Se autodefinió? No, bueno, no sé, pero era muy esperada. Habló por experiencia, Sí. habló por experiencia propia. Si da un cursito, hay algunos políticos dominicanos que se dan unos cursitos, se le llena la matrícula. Faltarán asientos. No, en general, fuera de la chanza, porque esto es un tema muy serio. Desde el punto de vista de precedente, el caso de Brecht es un caso inédito, porque es la primera vez en la que se empieza por el final. Es decir, siempre los procesos judiciales están supuestos a determinar con pruebas la ocurrencia de hechos, Sí. darlos por establecidos, más allá de una duda Del razonable. delito. ¿Hubo o no hubo soborno? Ese es el final del proceso. Y luego determinar si entre los imputados hay niveles de responsabilidad. Correcto. Pero el hecho tiene que establecerse. Aquí se ha empezado por el hecho, porque es la propia compañía que ha afirmado haber dedicado un capítulo de su mecanismo de negociación, de ubicación de los posibles proyectos y el sometimiento como licitante, dedicado a engrasar la maquinaria de organización y selección de esas licitaciones, resultando adjudicados contratos en los que, obviamente, para compensar los sobrecostos producto de esa maquinaria Claro. de tráfico de influencias, pues hay que sobrevaluar las obras. Claro. Para solaz y esparcimiento también de los funcionarios locales que se beneficien de ese hecho. Entonces ellos partieron por ahí. Y al darse como un hecho incontrovertido, en tanto que ya fue reconocido por autoridades judiciales de un país, pues obviamente esto ha creado un verdadero tsunami en los países en donde esta empresa ha admitido prácticas corruptas, que se encuentra, atención, en una convención, es que esto está en una convención contra la corrupción, de la cual es suscrita la República Dominicana, por cierto, y de leyes, en el caso norteamericano, que castigan a empresas públicas que venden acciones en la bolsa de valores, de absoluta transparencia, de no prácticas corruptas, etcétera. Entonces, eso es lo que ha traído esta situación que salpica a la República Dominicana en distintas gestiones gubernamentales. Y 12 países más de América Latina. Así es. Entonces, en República Dominicana, las autoridades judiciales están en una situación de aprieto, porque escurrir el bulto es difícil. La población, obviamente, dado por establecido el hecho, pues reclama consecuencias. Y se ha articulado espontáneamente, y era previsible, un nivel de indignación popular que tuvo su expresión en una marcha, como no hay precedentes tampoco. Así es. Entonces el análisis jurídico-político tiene que ser muy particular, y obviamente por no contar con precedentes es aventurado o prematuro hacer vaticinio de qué va a terminar ocurriendo. El gobierno obviamente se encuentra en una situación muy embarazosa, porque es precisamente esta empresa la que ejecuta un contrato por un monto también sin precedentes, Un dato más grande que ha de la historia requerido este de país. una muy complicada financiación, en razón de que la entidad bancaria que financiara el proyecto se retiró del mismo por los tremendos costos, y además por la nombradía de los sectores empresariales
tradicionalmente intocables, que están vinculados en una muy compleja maraña de relaciones. Esto es un país muy pequeño y las colindancias son inmediatas. Entonces eso es algo que está sacudiendo la clase política, la clase empresarial, y está sacudiendo al gobierno. ¿Cierto? Entonces es una situación que no se sabe hasta dónde llega. Si el fenómeno de la manifestación, que fue masiva, espontánea, no se vislumbra, no se identifica un sector político que financiara eso, es presumible por lo tanto que toda esa gente fue ahí con sus propios recursos, no hubo que dar 500 pesos, ni un picapollo, ni un pote de romo, no hubo gremios de transportistas articulados alrededor de la logística. Eso es algo que se vio, y entonces eso plantea un desafío a los partidos políticos, principalmente al de gobierno, porque de hecho los convocantes le pidieron a los líderes políticos de oposición no ir con esto, y precisamente por eso es que hay una deslegitimación de los partidos políticos de oposición que no son vistos como canales válidos de expresión de esas insatisfacciones, claro, y de esas exigencias. Entonces, no me defienda, compadre. Sí, eso va a plantear una situación sumamente compleja. Así mismo, muchísimas gracias, Juan Miguel. Muy interesante, como siempre, tus intervenciones. Esperamos verte pronto por aquí, sí, porque por lo que veo... y habrá mucho para hablar. Y Donald Trump va a ir a mucha velocidad, por lo que veo. Hay una comisión ahí que fue creada. Sí, también muy cuestionada. Hay mucha gente ahí que ha resultado muy cuestionada por sus vinculaciones, porque las colindancias son muy inmediatas. Bien, vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. De más significar que reiteramos el respaldo que entendemos merece el ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, por las medidas que ha estado tomando para el rescate de los primeros y la preservación del segundo. Es un apoyo que le hemos brindado desde el principio y mantenido hasta ahora en el entendido de que responde a una política sostenida y de continuidad de máxima importancia frente a la realidad del cambio climático y sus posibles consecuencias para nuestro país, que figura en la lista de los 10 más vulnerables. En apenas 5 meses de haber llegado al cargo, se suspendió la extracción de materiales de construcción de los ríos, se ha estado desmontando la estructura de reparación y desguace de embarcaciones en el Osama, se han cerrado mataderos que vertían los desperdicios animales en sus aguas, se está procediendo a tomar medidas con las demás empresas que al carecer de plantas de tratamiento contribuyen igualmente a su contaminación, así como se está persiguiendo la tumba y quema de árboles para hacer carbón. La mayoría de estas disposiciones, si bien inicialmente, como era de esperar, provocaron la protesta de los intereses afectados en cada caso, han podido implementarse sin mayores traumas. Sin embargo, disposición de mayor importancia y la que en cambio presenta aspectos más conflictivos, es la recuperación de Valle Nuevo, donde varias grandes agroempresas han estado por muchos años ocupando y explotando vastas extensiones del área protegida por un lado, y por el otro el de cientos de humildes agricultores, que en una porción reducida de terrenos poseen modestas plantaciones para subvenir a sus necesidades, y que en un comunicado que vio hoy la luz pública en la prensa escrita, alegan que su trabajo en modo alguno ha afectado la integridad de Valle Nuevo, dañado el medio ambiente y el suministro de agua de ese importante acuífero que el propio Domínguez Brito ha calificado de madre de las aguas. A los primeros, que aspiran a una compensación económica o a que el Estado les entregue hasta $500,000 de tareas para continuar con sus operaciones, ya el funcionario les advirtió que el gobierno no pagará indemnización por el desalojo. En cuanto a los segundos, donde entra en juego su subsistencia, se ha anunciado la realización de un amplio programa de reforestación en el cual podrán trabajar y subvenir a sus necesidades, así como también de la creación de una cooperativa
que fomentaría la agricultura de invernadero, lo cual conllevaría una inversión de alrededor de 850 millones de pesos por parte del Estado. Cuáles sean en definitiva los planes, lo importante es que estos cientos de familias, cuya única destreza y conocimiento reside en el trabajo agrícola, no pasen a formar parte del sector más pobre de la población, de tal modo que al igual que se preserve la integridad de Valle Nuevo, se vele a sí mismo por su derecho al trabajo y a la vida, que lo uno no va en detrimento del otro. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. A todos un feliz resto de la noche. Recuerden que los jueves corren la voz, es el Día de la Vida. Aquí tendremos al representante o la representante de la vida que va a atender todas las quejas, denuncias, solicitudes en relación con las áreas de pensiones y de salud, en la seguridad que van a ser debidamente acogidas y favorablemente resueltas. Y ahora recuerden, no se mueven de frente a sus televisores para que puedan mantenerse al corriente de lo que ocurre en el país y en el resto del mundo con la última entrega del informativo de Noticias 16.